Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en una emisión de el Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, Iglesia Alfa y Omega. Bendiciones. Gracias por estar aquí una vez más para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos sean a los que están viendo y escuchando la palabra de Dios a través de Facebook Live, y también los hermanos que nos están siguiendo en internet, YouTube, Play 96. Suscríbanse. Próximamente ya emigramos o nos mudamos a nuestro propio canal. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Oremos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias por este día que tú nos das. Tu gloria, oh Dios, sea para con nosotros, en todo momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, oh Dios mío, a nuestros hermanos que el día de hoy se encuentran reunidos a través de estos portales. A los hermanos que se reúnen en nuestras congregaciones, bendícelos. A los hermanos que se reúnen en otras congregaciones, bendíceles también, oh Padre bendito. A los que no se han podido reunir porque sus iglesias no han abierto, oh Dios, bendíceles también. Que no decaiga su espíritu y que haya fuego en su vida, en su corazón, fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu de Dios que arde en sus corazones, y que ellos puedan, en el nombre de Jesús, ser más semejantes a ti cada día. En el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte, que se rompan en el nombre de Jesús toda cadena, todo yugo, toda opresión, que sean perdonados pecados, que haya sanidad el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Y por la palabra creemos que las cosas son hechas. Amén. Gloria a Dios. Por favor, escríbame ahí en el chat. Dios le bendiga, buenas noches, para saber que están ustedes ahí. Escríbanos en el chat, de favor, que haya esa participación de parte de ustedes. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1, y le vamos a estar dando lectura 11 versículos que creemos que van a ser lecturas que te van a edificar mucho. Estoy más que seguro. Y dice la palabra de Dios. Bueno, voy a dar un segundo porque luego a veces nos emocionamos. Nosotros ya tenemos las citas aquí. Lucas capítulo 5 versículo 1. Búscalo en tu Biblia, por favor. Búscalo ahí en las escrituras. Siempre les hemos dicho que tenga la Biblia a la mano. No se conforme a lo que ve ahí en la pantalla. Cerciórese que lo que se está hablando es la palabra de Dios. Y no es porque algún día nosotros nos vayamos a corromper y a decir otra cosa que no tiene nada que ver. Definitivamente no. Antes mejor nos morimos que hacer algo así. Pero siempre les hemos invitado a que usted lea directamente la palabra de Dios en su Biblia y que lo haga juntamente con nosotros, como si estuviéramos congregados. Y bueno, dice la palabra de Dios. Dicho esto, ahora sí pasamos a leer la bendita palabra de Dios. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro,
le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Padre Celestial, gracias, oh Dios mío, por esta palabra. Los que nos están el día de hoy escuchando van a recibir bendición de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una oración corta porque ya habíamos orado al principio. Quiero, hermanos, que usted el día de hoy, a través de esta predicación, despierte el anhelo de búsqueda de Dios, despierten sus capacidades en Dios, es decir, los dones que Dios da. Y qué mejor que los ministerios que también, o el ministerio que Dios le ha dado a usted, que despierte. Así que preste atención, deje lo que estaba haciendo, si es que tiene alguna situación por ahí. Siéntese un momento, escudriñe la palabra de Dios, porque Dios le va a hablar a su vida. Dios le va a hablar a su corazón. Y no va, que quiero pensar que no es no es larga la predicación, pero no lo sé. Al final de todo, no lo sé cómo Dios se mueva en mi vida, porque Dios está aquí presente. Y dice la Biblia, en esta historia que nosotros acabamos de leer, que Jesús ya era una persona que predicaba para ese entonces. Al parecer, Jesús ya llevaba por lo menos un año predicando el reino de los cielos, por lo menos un año. Mucha gente confunde este suceso con el llamado de Pedro cuando le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. En otros estudios bíblicos o en otras partes de la Biblia se ve eso. Pero, porque también lo dice en el versículo 10. Pero es muy diferente. Por ejemplo, vamos a tomar lo que dice Juan capítulo 1, del versículo 35 en adelante hasta el 42. Juan capítulo 1, búsquelo de favor en su Biblia, no lo tenemos en pantalla. Y dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar sus discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndole Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba,
y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que es el mismo que estamos leyendo en Lucas capítulo 5 versículo 1, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que en traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Y muchos confunden cuando Jesús lo llama a ser su discípulo con esta parte. Probablemente ya tenía un año Jesús predicando el evangelio, no en ese tiempo. Como les digo, no mucha gente cree que ese fue el momento en que lo llamó. En realidad no fue así. Ya tenía Jesús predicando ya un buen tiempo, y ya había llamado. El llamado que le hizo a Pedro fue en otro momento. Solamente que Dios trató con este hombre llamado Simón. Entonces, dicho esto, sabemos que Jesús ya tenía un ministerio por lo menos de un año, y estaba a punto de entrar al segundo año, porque al segundo año y medio de su ministerio tuvo una explosión fuerte de su ministerio en la tierra, Jesús, y fue reconocido Jesús en toda Judea, Samaria, Galilea. Fue reconocido el ministerio de Jesús, y Jesús estaba aproximadamente un año. Bien. Entonces, ahora, quiero que usted entienda bien el panorama en el cual se desarrolla esta historia. Versículo 1 y 2 lo dice claramente cómo era el panorama en el cual estaba viviendo Jesús o pasó esta historia. Acompáñenme, versículo 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces estaba al lado de un lago. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces nos da dos características. Era un lago, pero no era una zona turística. No sé si usted ha ido a las zonas turísticas. Bueno, yo casi no he visitado lagos. Muy pocos lagos conozco de la República Mexicana. Hay algunos que no me acuerdo ni siquiera de sus nombres. Pero el lago que conozco es un lago que se llama, o por lo menos puedo recordar en este momento, porque mi papá es el que realmente nos ha enseñado todo lo que sé de la República Mexicana. Todo lo que he podido ver es gracias a mi papá, porque él es el que nos ha llevado. Y nos dice la Biblia que era un lago y era un lugar de pescadores. Entonces, sabemos que no era un lago de zona turística. Era un lago donde los pescadores se reunían. Ahora, también la Biblia nos hace una pequeña referencia con respecto a la hora en la cual se gestó este momento. En el versículo 4 lo podemos encontrar. Léalo usted. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí me quedo. Entonces tenemos varias referencias. La primera, habíamos dicho que es un lago, y que sabemos que no era un lago turístico. Era un lago de pescadores, o era una zona del lago donde habían pescadores. Y tenemos una pequeña referencia del horario. O sea, no me voy a aventurar a decir que era muy de mañana,
pero sí era en la mañana. No me voy a aventurar a decir que era saliendo el sol, pero lo que sí puedo decir que no era tarde. ¿Por qué? Porque al parecer los pescadores que estaban ahí como dice la referencia del versículo 5, Simón y todos sus compañeros, que nosotros los encontramos en el versículo 10, quien era Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que le habían acompañado a pescar a Simón, mencionó algo muy interesante. Toda la noche hemos pescado, es decir, que al parecer acababan de llegar de una jornada laboral de pesca que ellos hacen en la noche. Ahora, acuérdense que estamos viendo el panorama donde se desarrolla. Jesús predica en un lugar que era zona de pescadores de un lago, el lago de Genesaret. Predica por la mañana. Estamos seguros que no era por la tarde, era por la mañana. Y ahí estuvo predicando durante un buen tiempo. Ahora, aquí como un pequeño dato. No sé si ustedes han estado en un lugar de pesca, lo que es realmente de pesca. Y yo les había dicho que tengo una referencia de un lugar que se llama Mandinga. Y ese lugar que se llama Mandinga, ahí hay un lago. Y hay una zona que es turística, pero también hay una zona que es de pesca. En las dos yo he estado. Y hay una clara diferencia entre la zona que es turística y la de pesca. Y no son las cabañas, no son los restaurantes, no son las sillas que están puestas, no es la playa que está ahí. La característica importante de ese lugar, ¿qué van a decir? Son los pescadores. Aparte de eso, hermano, es el olor. El olor es muy diferente. Mientras que en la zona de restaurante huele a que se cocen, se hierven, se asan o lo que se haga con respecto a los mariscos y a los pescados, huele a eso. Pero el lugar de la pescadería, y yo lo he notado mucho más en la playa, pero estoy refiriéndome ahorita en el lago, es el aroma echado a perder. Un día yo estaba cerca de ahí, de ese lugar llamado Mandinga. Está muy cerca de la playa, de hecho, en Veracruz. Está, digamos, a unos kilómetros, en 15 minutos o en menos, en 10 minutos. Y si no fuera realmente porque no hay carretera directa para pasar a la playa, estarías en 7 minutos en la playa. Por el lago puedes llegar hacia el mar, obviamente. Y una vez estaba en la playa cerca de Mandinga, llamado Antonizardo, Veracruz, y en ese lugar me acerqué a donde estaban pescando, y un compañero de milicia, o sea, es decir, un pastor, estaba yo mirando cómo sacaban todos los peces. Y el proceso que hacen, los abren y le sacan toda la, voy a hablarlo así burdamente, todas las tripas. Los sacan y los tiran y las aves se juntan. Y hay un montón de aves. Y el olor es aún mucho más fuerte que lo que olía en Mandinga, ya que la zona pesquera es mayor en la playa de Antonizardo, Veracruz, que en el lago de Mandinga. Por lo regular, Mandinga se pesca todo tipo de peces, obviamente, pero el fuerte es el camarón. Unos camarones deliciosos que hay ahí. De hecho,
Tal vez suene un poquito raro eso, pero no como ningún marisco en la Ciudad de México. Los únicos lugares donde como mariscos es en ese lugar de Veracruz que les acabo de mencionar, en esos dos lugares. Ahí es el único lugar donde como mariscos. No soy muy dado a los mariscos. Yo sé que hay muchas personas que les encanta, pero a mí me gusta mucho el sabor. ¿Por qué? Porque los están sacando y te los están sirviendo en el plato. Es una cosa deliciosa. Dios nos ha permitido estar ahí. Y todo esto se los platico no es para presumir, sino para que ustedes entiendan. Estaba en ese lugar, en la playa. Y cuando estaba en la playa, el pastor se me acerca y hace ¡ush! ¡Qué olor tan fuerte! Y es lo que no me gusta de la pesca, dice. Y era un olor desagradable de las tripas que habían tiradas, de todos los peces que habían pescado, los abrían y tiraban las tripas, y todas las aves venían y comían. Y era un olor intenso. Ahora ustedes imagínense Jesús en una zona de pesca predicando ese olor intenso que había ahí, porque era un lugar de trabajo de pesca. Ahora viene otra cosa, y les había dicho que hay una característica entre un lugar turístico a un lugar de pesca, y esa característica la podemos ver. Quiero contarles otro poquito del panorama en el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, es decir, lo que nosotros vemos que Pedro había mencionado hace rato, toda la noche hemos llegado, habían descendido de ellas. Una de ellas, o sea, la que se subió Jesús, era de Simón Pedro. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, ¿quiénes eran esos pescadores? Lo encontramos en el versículo 10 de ese mismo libro de Lucas capítulo 5. Ok, ¿quiénes eran todos esos pescadores? Dice, lavaban sus redes. Ahora, no sé si ustedes se han acercado a las redes recién salidas del mar, pero las redes recién salidas del mar tienen un aroma espantoso. Y lo digo espantoso en el sentido de que yo soy citadino y no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajos. Ustedes ya se pudieron dar cuenta que no soy muy fan de los mariscos. Por eso les decía, el que les guste está bien. Yo casi no soy muy fan. Los únicos lugares donde como mariscos son con los hermanos de aquellos lugares que he mencionado, porque además que cocinan muy bien, todo es fresco. Y yo he estado con los hermanos que trabajan de eso, y el aroma de la red, cuando la dejan, aunque sea unos 15 minutos puesta sobre el piso, se llega a apestar de una manera tremenda. Yo creo que ustedes tal vez han pasado esto. El aroma es semejante a cuando uno va a la playa, se moja y guarda su ropa mojada en una bolsa, y llegando al hotel, que serán unos 10 minutos, ya está oliendo fea la ropa. Así es el aroma de una red. Entonces los pescadores estaban haciendo algo que era bueno para su trabajo, que era lavar las redes. Lo menciona ahí, lo pueden ver en sus pantallas. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Porque además yo le pregunté a un hermano que es pescador, y me decía, y yo le decía, ¿por qué lavan las redes? Y las redes se deben de lavar porque la sal rompe, debilita la red. Entonces, además, evita que se apeste. Y lo que hacen es lavarlas, obviamente, con agua dulce. Las lavan y las extienden, obviamente, como si fuera un tendedero de ropa. Y las extienden. Todo eso se los estoy contando, hermanos, para que ustedes sepan lo que se hace después de venir del trabajo de la pesca. Porque ese era el panorama en el que Jesús empieza a hablar.
o da un sermón. La gente estaba ahí y estaba en medio del aroma de trabajo, ya sea que tal vez a alguien le agrade o no. A mí en lo particular no me es muy grato ese aroma, pero la gente estaba ahí. Y déjeme decirle que hay personas que tienen redes enormes, grandísimas, y se tarda mucho uno en lavarlo. La Biblia lo menciona claramente en el versículo 3. Quiero que usted lo lea. Versículo 3 dice: y entrando él a una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y dice: y cuando terminó de hablar, en el versículo 4, ya no me cambió aquí el programa. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro. Hasta ahí me quedo. Cuando terminó de hablar, no sabemos cuánto tiempo Jesús dio un discurso, una enseñanza. Pero los rabinos de ese tiempo, para poder dar una enseñanza, tardaban inclusive horas para poder enseñar. Y aquí, al parecer, si fueran horas, Pedro le iba a dar tiempo en lavar todas sus redes. Todo eso estaba sucediendo en ese momento. Jesús predicaba en un ambiente de pesca donde el aroma era bastante fuerte, pero los trabajadores, o sea, Simón, Juan, los hijos de Zebedeo, todos ellos que estaban ahí, Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran los hijos de Zebedeo, estaban ahí lavando las redes y tardaban horas para lavar las redes, pero estaban escuchando la palabra de Dios, porque eso es lo que dice el versículo 1. Estaban escuchando la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, que mientras que ellos trabajaban, algo semejante a lo que estamos tal vez haciendo, o algunos están haciendo, yo sé que algunos se sientan y escuchan la palabra de Dios, pero algunos tal vez por razones, vamos a hablarlo así, razones justificables, ahorita están haciendo algo. Tal vez están en el trabajo. Yo he escuchado hermanos que me dicen: hermano, ahí en mi trabajo yo les pongo las predicaciones a todos mis compañeros. Gloria a Dios. Si me están escuchando por ahí, compañeros del hermano cristiano que les puso la predicación, Dios les bendiga. Déjame decirte que tú eres bendecido en el nombre de Jesús. Dice: escuchaban para oír la palabra de Dios. Y Pedro estaba, no solamente el maestro estaba con ese ambiente, sino Pedro estaba en su ambiente, escúcheme bien, en su ambiente, haciendo su trabajo, pero escuchando la palabra de Dios. Porque dice, la gente se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Y en ese ambiente ellos estaban. Y Pedro, Simón Pedro, todo ese tiempo que trabajó limpiando su red, porque claramente no habían pescado nada, más adelante lo vamos a leer, un poquito más adelante lo vamos a leer, no habían pescado nada, solamente estaba lavando sus redes. Y durante todo ese tiempo escuchó la palabra de Dios. Y cuando Jesús terminó, ahora sí, versículo, si usted me quiere acompañar, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y hasta ahí quédese, por favor. Toda la noche hemos estado trabajando. Ahora, ¿qué significa esto? Hay dos cosas importantes que ustedes deben de saber con respecto a la pesca. Yo no soy pescador, pero sí soy muy curioso y
cada lugar que voy siempre les pregunto a las personas que veo por qué hacen las cosas. Y sobre todo oficios que están en la Biblia. La pesca era un oficio que está en la Biblia. Y a nuestros hermanos, cuando vamos a predicar a lugares de pesca, ya obviamente las costas y algunos lagos que hemos podido visitar, y hay iglesias donde vamos a predicar. De hecho, todos esos lugares los conocemos no porque hayamos ido a pasear o un viaje de familia, ¿no? De hecho, nada más aquí entre nos, solamente una vez en la vida he salido de vacaciones y una vez en la vida he salido de luna de miel. Esos han sido... y apenas el año pasado decidimos mi esposa y yo ir a visitar a un hermano y relajarnos por allá. 3 veces en la vida, de casi 34, 35, ya no sé ni cuántos años tengo. Y todo lo que yo conozco ha sido por ir a predicar la palabra de Dios. Mi papá, si iba a predicar la palabra de Dios, conocíamos la playa. Si iba a predicar la palabra de Dios, conocíamos el mar. Conocíamos el lago, conocíamos el río, conocíamos las montañas, conocíamos las ciudades de México. Es más, conocimos Estados Unidos porque él también fue a predicar. Conocimos Guatemala porque mi papá estaba predicando en la frontera. Solamente por eso. También una vez conocimos Guatemala porque fuimos a predicar nosotros, independientemente. Pero todo ha sido porque hemos estado viajando predicando la palabra de Dios. Por eso sé todo esto. Y yo, no siendo pescador, les he preguntado a los hermanos, ¿cuál es la mejor hora para pescar? Y ellos me han dicho, la mayoría de las personas, porque dependiendo el pez, el animal, es la pesca. Pero la mayoría coinciden que la mejor hora de pescar es la noche. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que está sucediendo en este momento, en esta historia bíblica? ¿Qué es lo que está diciendo? Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, toda la noche. Pedro, y desde los tiempos de Jesús, la mejor hora para pescar es la noche, inclusive en los ríos. Yo tengo muchos amigos pastores que se dedican también a la pesca porque nacieron cerca de un río, etcétera, etcétera. Y les pregunto, ¿cuál es la mejor hora para pescar? Es en la noche. Y les pregunto, ¿por qué? Porque el animal se siente protegido por la oscuridad y sale a alimentarse. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, le dice. Esto no es solamente casualidad, o esto no es solamente porque sucedió, nada de esto. Esto es porque Pedro era un pescador experimentado, un pescador, vamos a hablarlo así porque lo es, un pescador profesional. Nadie le podía decir a Pedro ¿qué es lo que tenía que hacer con respecto a la pesca? Nadie le podía decir a los hijos de Zebedeo con respecto a la pesca. No les podían decir, porque ellos eran profesionales en lo que hacían. Ellos sabían cuál era el trabajo, en qué momento se trabajaba, cómo se debería de hacer, y más sin embargo habían fracasado en su labor. Así lo dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hombres profesionales no pudieron pescar nada. No pudieron hacer nada. Y como les había dicho, yo les pregunto a los hermanos, ¿cuál es la mejor hora para pescar? Es la noche. Ahora, les dije que hay 2 cosas importantes que deben de saber con respecto a esta parte. La mejor hora para pescar es la noche, como primero. Y la segunda son áreas de pesca.
Tengo un amigo en Celestún, Yucatán, que es uno de los mares que tiene México. Si no mal recuerdo, creo que son 4 mares los que tiene México: el Mar de Cortés, el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. Tal vez hubiese otro, no recuerdo, no, creo nada más son 4. Y este es en Yucatán, casi comparte 2 mares: el Golfo de México y el Caribe. Y en esa región, no me acuerdo un animalito que pescan en esa región, en el lugar llamado Celestún, Yucatán. Los hermanos tienen zonas de pesca para cazar pescar un animalito exclusivo. Es como un gusano de mar bastante grueso, como del grueso del brazo de un niño de 4 años. No recuerdo cómo se llama, es muy caro. El kilo creo que les llegan a pagar 1,500 pesos el kilo. Entonces imaginan, y los animales son grandes, casi uno va pesando el kilo. Entonces en 2 o 3 ya van teniendo de 2 kilos a 2,5 kilos. Los hermanos en esa temporada les va muy bien, gracias a Dios. Y tienen zonas de pesca. En Veracruz, donde les había mencionado, un día, perdónenme por hablarles tantas anécdotas que tengo con respecto a la pesca, pero quiero que entiendan esta palabra, lo que estaba sucediendo con respecto a la reflexión que estoy dando. Porque yo siendo citadino, y cuando leí esta parte de la Biblia, y con el conocimiento que he preguntado con respecto a la pesca, me doy cuenta de la profundidad de esta palabra, de lo que sucedió aquí. Un día un hermano nos llevó a pescar. Estábamos dando precisamente clases del Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo, que la hermana Patti les está haciendo la invitación para que se inscriban al próximo ciclo escolar. Lo vamos a estar dando por línea, y por primera vez usted que está tal vez en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica o aquí en Norteamérica, puede tomar un curso en línea. Y estábamos hace como 6 o más, 9 años, la verdad no recuerdo cuántos años tenemos de maestros en el Instituto Teológico, y estábamos en ese lugar y nos llevaron a pescar. Solamente un momento, fue media hora, creo, o máximo 1 hora, porque teníamos que regresar a la clase. Y el pastor nos dijo: vayan para que experimente qué es la pesca. Y ahí íbamos con nuestras cañitas, o sea, una cuerda y un ganchito. Y pescábamos. Yo no pesqué nada. El hermano Joel, si me está escuchando, le enviamos un saludo. Él es el que más pescó, como 3 o 4 pescados, como de la palma de una mano de un hombre. Y nos decían los hermanos: es que bueno, lo que pasa es que aquí no puedes pescar animales grandes, tienes que irte a lo profundo. Ya creo que saben a dónde voy. Boga mar adentro, le dijo el Señor Jesús. O sea, ve a la zona de pesca. Y yo le pregunté a los hermanos: ¿y cuánto tiempo se hace uno para llegar al lugar de pesca? Dependiendo, hay lugares que están a 1 hora o 1 hora y media. ¿Cuántas millas náuticas son? No lo sé. Pero ustedes imagínense cuántos kilómetros podría uno meterse en 1 hora y media. Mucho. Yo creo que no se debería ni siquiera de ver la tierra. Allá a lo profundo se pesca. No se pesca en la orilla. Para poder sacar el mejor pescado, se va a lo profundo. Y nos estaban llevando ahí nada más a la orilla, ahí nos metieron a un barquito y fuimos unos metros, tal vez un medio kilómetro hacia adentro del mar. Pero la buena pesca está mar adentro. La buena pesca está mar adentro.
Ahora quiero que entienda esto. Pedro había ido a pescar toda la noche. Yo no sé ustedes, pero cuando uno se desvela, aunque sea por algo tan vano como echarse una película por la noche, o cuando uno se desvela por algo que sea realmente más beneficioso, como en una velada de oración, no importa cuál sea, uno termina cansado. En la noche, cuando uno está velando, no duerme y al otro día uno está cansado. Y todavía Pedro llega, el maestro lo ve que van llegando, le dice: Pedro, déjame subir a tu barca, voy a dar un sermón aquí a las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Y sabiendo que los rabinos de ese tiempo no eran enseñanzas de 15 minutos, no eran enseñanzas, podcasts de Spotify, de ahí de unos minutitos alguna reflexión. Sabiendo todo esto, Pedro probablemente haya terminado de lavar sus redes, cansado, desvelado y con la frustración de no haber pescado nada. Recibe una instrucción del maestro, que es lo que acabamos de leer como 4 veces anteriormente a este punto. Y creo que lo pueden tener ahí en su pantalla. Si no, lo pueden leer ustedes en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora imagínense esa palabra. Pedro frustrado por no haber pescado nada, cansado porque tuvo que estar toda la noche, regresar por la mañana, lavar sus redes, tenerlo todo limpio para que le digan: vuelve a ensuciar tus redes, echa tu red a la mar, boga mar adentro. Esa palabra de boga mar adentro, no vayan a creer que era una instrucción cualquiera. Ya por eso les conté todas estas anécdotas que yo tengo. Se las conté con ese propósito, para que ustedes entiendan. El maestro no le estaba pidiendo: ¿sabes qué? Pues echa ahí tu red ahí al costadito. Eso sí lo vemos en Juan capítulo 21. Lo vemos que Jesús hace algo ahí, algo así. Lo hace ahí en la playa, pero no era el caso. Aquí estamos hablando de algo más serio. Le dice: boga mar adentro, o sea, ve a la zona de pesca. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar? No lo sé cuánto tiempo, no sé cómo está el lago de Genesaret, no sé cuáles eran los lugares de pesca, no sé cuánto. Ustedes imagínense, eran tal vez con velero o tal vez eran con remo, no tenían lo que es un motor a gasolina para poderlo llevar. ¿Se imaginan el trabajo que era ir de nuevo hasta ese lugar? Ya habiendo regresado del fracaso de no haber conseguido nada la noche anterior, lavar las redes, tenerlo todo limpio y decirle: ¿sabes qué? El tiempo de trabajo aún no ha terminado. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y echa vuestras redes. Y echad vuestras redes para pescar. Sí, no sé si están entendiendo esto. Es como si alguien llegase ahorita, ustedes que fueron tal vez a trabajar, porque no sé cuántos de aquí hayan ido a trabajar, algunos trabajan por casa, hayan regresado. Vamos a suponer que no está pasando nada de esto. Venimos del trabajo. Y que de repente les llamase el patrón y les dijera: ¿sabes qué? Regrésate porque necesitamos entrar a otra jornada laboral. Se nos juntó el trabajo, necesitamos otras 8 horas, 9 horas trabajarle. Y uno regresa, se acababa de bañar, tal vez su esposa le dio de comer o se sirvió algo usted, y le llaman y le dicen: ¿sabes qué? Regrésate. Después de todo un día de trabajo.
Y Pedro le responde. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ¿se acuerdan que había dicho que el maestro, siendo un rabí, no podía dar una enseñanza de la palabra de Dios ahí media de podcast en Spotify? Probablemente tardó mucho. Pedro ya había lavado todo, juntamente con los hijos de Zebedeo, o sea, Juan, su hermano, Jacobo. Y termina diciendo: mas en tu palabra echaré la red. Y hoy en día, en este momento, estoy seguro que hay muchos hermanos que están cansados y cargados. Y sienten que ya han hecho mucho. Y han estado escuchando la voz de Dios, que hay que seguir trabajando. Pero déjeme decirle algo de parte de Dios. Déjeme decirle algo de parte de Dios. Que este hombre llamado Simón Pedro dijo algo esencial: mas en tu palabra echaré la red. Porque anteriormente lo había hecho, ese trabajo lo había hecho en sus fuerzas, en su conocimiento, como un profesional en la pesca. Lo había hecho así. Pero ahora dijo: mas en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Pedro estuvo escuchando todo lo que el maestro dijo. ¿Qué dijo? No lo sabemos. Podemos tal vez suponer lo que haya dicho, pero no lo sabemos. Lo que sí es seguro, que esa palabra había impactado el corazón de Pedro, y esa palabra le había hecho empezar a andar en fe. Y ahora, cuando el maestro le dijo: boga mar adentro y echa la red, y él le respondió: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. En el nombre de Jesús. Hay mucha gente que ha trabajado en su trabajo secular, e inclusive ha trabajado para Dios y se siente cansado porque no ha obtenido resultados. Durante mucho tiempo la iglesia ha hecho cosas y no ha tenido resultados. Pero el problema está que no lo hemos hecho bajo la palabra de Dios. Y para poder estar bajo la palabra de Dios se necesita escuchar al maestro. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice que la persona se acercaban a él para escuchar la palabra de Dios. Dice que se agolpaba al gentío sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Y tú has estado escuchando la palabra de Dios y has estado engordando en la palabra de Dios. No lo digo de una manera despectiva, sino lo digo más que nada por una cuestión que me pasó hace mucho tiempo. Que alguien de Dios, un siervo de Dios, me mencionó esta palabra: has estado engordando en la palabra de Dios. Y es tiempo de sacarlo. Es tiempo de poner en práctica todo eso. Es tiempo que tu fe se active y tú digas: en tu palabra, le digas a Dios: en tu palabra ahora iré. Ya no voy en mi término, ya no voy bajo mi conocimiento, ya no voy diciendo esto o aquello, ya no voy bajo mis propios términos, voy en la palabra de Dios. Pero para eso necesitas escucharla, para eso necesitas llenarte, para eso necesitas estar lleno, saturado de la palabra de Dios. Como Pedro estuvo todo ese tiempo trabajando, pero escuchando la palabra de Dios. Y dijo: estamos cansados, estamos derrotados, no hemos hecho nada productivo durante toda la noche. Por más que nos esforzamos, por más que empleamos todo nuestro conocimiento, por más que hicimos, no pudimos. Pero ahora vamos a ir en tu palabra.
ahora vamos a ir en tu palabra, porque eso es lo que está diciendo. Mas en tu palabra echaré la red. Es decir, mas en tu palabra volveré a ir horas al lugar de pesca. Y voy a echar la red. ¿Se imaginan la fe de Pedro? La fe de Pedro, porque no era nada más de un momento. Ahí échalo al ladito. No, porque dijo, boga mar adentro. Le estaba diciendo, ve a la zona de pesca. Y ahora que hay otra cosa, ¿se acuerdan de lo que yo les había dicho que hay que entender sobre la pesca? Que hay zonas de pesca, habíamos dicho, y que había horarios de pesca también. El horario se les había pasado. El horario se les había pasado. Ya no era de noche, ya no era la mejor hora para pescar. Pero ahora iban a ir en la palabra, sobre la palabra de Jesús, bajo la autoridad de la palabra de Jesús. Ahora iba a ir Pedro en la palabra. Versículo 6 sigue diciendo, si usted me quiere acompañar, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ahora, del versículo 5 al versículo 6 hay un enorme trecho. Casi me viene a recordar ese dicho que dice, del dicho al hecho hay un enorme trecho. Es decir, que lo dicho de Jesús a lo que hizo Pedro pasó mucho tiempo. Del versículo 5 al versículo 6 pasó mucho tiempo. Y habíamos dicho por qué. Porque Pedro tuvo que boga mar adentro, ir a la zona de pesca. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y sigue diciendo, entonces hicieron señas a los compañeros. ¿Qué compañeros? ¿Se acuerdan que había dicho que hay zonas de pesca? ¿Qué compañeros que estaban? Dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Por eso habían otras personas ahí pescando. Por eso habían otras personas pescando, porque hay lugares de pesca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todavía regresaron. Pero, ¿por qué? Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Por qué se había apoderado? Porque lo que había pasado era extraordinariamente milagroso. Todo estaba en contra. Todo estaba en contra. Todo estaba en contra. No era el tiempo de pescar. Ya lo habían hecho a su manera, no había funcionado. Era un milagro. Y termina diciendo, asimismo, en el último versículo 11, dice así la palabra de Dios. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
bajo la palabra de Jesús. Ahora sí nos regresamos al versículo 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y la palabra es no temas. No temas, porque cuando vas bajo la palabra tienes la victoria asegurada. No temas. Dice, no temas. No temas. No temas. ¿Qué es lo que te ha impedido hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te ha impedido hacer la voluntad de Dios? No temas. Casi el internet.